Mark Ruel, Nicholas Montserrat. Capítulo 42. El vicealmirante Sir Vincent Murray Forbes, caballero comendador de la Orden del Baño, caballero de la Orden de Servicios Distinguidos, bajó al muelle de Ardnacreish tan pronto como se señaló la presencia de la Saltash y embarcó en su lancha casi antes de que la fragata quedara amarrada a la boya. La Saltash hacía el barco número 521 de los que pasaban por sus manos y mereció el mismo recibimiento que el barco número 520 que la había precedido. Si el enorme volumen de trabajo que este número suponía pesaba de un modo abrumador sobre el almirante, lo cierto es que no se demostraba así ni en su cara, que estaba atenta y vigilante como siempre, ni en su modo de trepar por la escala, que fue tan ágil como de costumbre. Deslumbrante con el oro de sus galones, correspondió a la llamada de los silbatos y al saludo de Ericsson y de sus oficiales, que formaban en el alcázar un respetuoso semicírculo. Después avanzó unos pasos, miró en torno suyo, se volvió hacia Ericsson y le dijo: «El barco es mayor de lo que creía». Ericsson pensó rápidamente la respuesta adecuada, poniendo en ella un acento de interés. «¿Es esta la primera fragata que llega aquí, señor?» «Sí». «La suya fue la primera corbeta, también, en 1939. Es curioso, ya hace mucho tiempo desde entonces». «Presénteme a sus oficiales». El almirante recorrió con presteza el círculo. A Lockhart le dijo: «Usted la última vez vino a mi encuentro sin la gorra». A Vincent: «Usted estaba en la corbeta Trefoil», y a los demás les dirigió una mirada directa bajo sus cejas peludas. Después recorrió el barco a paso rápido y luego bajó al camarote de Ericsson, donde se sentó, aceptó un vaso de su mejor jerez y dijo: «Estas fragatas parecen una buena clase de barcos. Necesitamos en el Atlántico algo más grande y más fuerte, aunque las corbetas hayan hecho un buen papel y un trabajo de primera calidad». Mirando a Ericsson le preguntó: «Usted perdió la corbeta Compass Rose, ¿verdad?» «Sí, señor. Esta es una guerra larga», dijo el almirante con aire de estar dispuesto a empezar todo nuevamente si fuese preciso. «Una guerra condenadamente larga. Pero los alemanes están perdiendo terreno. Por Dios que lo están. O lo perderán pronto. Estamos ya en el principio del fin». Cambiando de tono, continuó: «Usted permanecerá aquí 3 semanas, Ericsson. Necesito decirle alguna cosa respecto a las pruebas y a lo que quiero que usted haga. Ya sabe la clase de nivel al que yo espero que se llegue». Miró por la tronera y prosiguió: «Usted encontrará esto, como siempre, muy aburrido. Ahora contamos con un cinematógrafo y se ha mejorado la cantina, pero esto es todo lo que hay». «¿Hasta dónde alcanzan mis recuerdos, señor?», aventuró Ericsson con una sonrisa. «No dispondremos, de todas maneras, de mucho tiempo libre». «Desde luego que no, por Dios. Estamos aún en medio de la guerra. ¿Cómo es el teniente que lleva?» «Mejor que el último que tuvo». «Es de primera clase, señor. Hace mucho tiempo que estamos juntos. Es notable lo que esos individuos de la reserva voluntaria han hecho. Al principio no lo hubiera creído así». Vació su copa de jerez, rehusó el segundo vaso y se levantó. «Ya es hora de marcharme. Cenará usted conmigo una de estas noches. Quiero que me cuente lo de aquel submarino. ¿Cómo podrá arreglárselas?», pensaba Ericsson mientras lo despedía acompañándolo por la cubierta. «Tiene una memoria prodigiosa, o quizá haya preparado los datos». Junto a la escala, la sección de guardia presentó armas al mando del contramaestre. «Ya lo he visto a usted antes», dijo el almirante mirando más a la barba amarillenta que al hombre que la ostentaba. «Barnard, señor», respondió el contramaestre acentuando aún más su acento del este. «Contramaestre del Tangerine cuando estuvo aquí». «No llevaba barba entonces», afirmó el almirante con satisfacción, dirigiéndose a Ericsson. «Para desfigurar a un hombre hace falta algo más que una simple barba». Lo reconocí enseguida. Los silbatos sonaron y el almirante saludó y saltó la borda con un ágil movimiento. Con la cabeza ya al nivel de la baranda, dijo con cierta aspereza: «Empezará usted sus maniobras en el mar mañana por la mañana a las 5:30. Después desapareció, descendiendo por la escala, y su lancha pulida e impecable se separó enseguida de la Saltash y marchó a toda velocidad hacia la costa. Durante el camino emitió un mensaje con una lámpara de mano al barco diciendo: «Todos los cañones deben apuntar a proa y popa en el puerto». Lockhart miró rápidamente y, cielos, vio que el cañón X apuntaba unos 10 grados aproximadamente fuera de lo debido. Se dirigió corriendo hacia popa, gritando que compareciese Allingham. Fin de sección.
El almirante había dicho 3 semanas y, en efecto, fueron 3 semanas hora por hora. El tiempo transcurrió entonces con más rapidez. Salvo Holt, todos tenían menos que aprender y más que practicar y perfeccionar. Estaban simplemente reconstruyendo de nuevo las líneas de un trabajo ya conocido, si bien en una escala más grande y más amplia que nunca hasta entonces. La Saltash tenía más velocidad, montaba más cañones, descubría la presencia de submarinos a una distancia mayor y lanzaba más cargas de profundidad. En cuanto a lo que pudiera llamarse la magnitud de la maniobra, se encontraba desbrozando nuevos terrenos. Pero, en lo que afectaba a la lucha antisubmarina, no era así. En definitiva, se trataba de la misma materia que habían estado practicando durante los últimos 3 años. Ahora tenían mejores armas para ayudarles, pero los aspectos fundamentales no sufrían alteración alguna. Debían soportar a A y luchar contra B, pero A y B eran los mismos antiguos personajes del eterno drama, el tiempo atmosférico y el enemigo, que esperaban entre bastidores para entrar de nuevo en escena en aquella tragedia, la más larga del mundo. Los días transcurrieron y el barco se agitó de arriba abajo y empezó a entrar en acción. Los tripulantes se adiestraron rápidamente, y el tiempo empleado para cada operación, disparar un cañón, arrojar una carga de profundidad, transmitir un mensaje, botar una lancha o desenroscar una manguera, disminuyó gradualmente a medida que se adquirió mayor pericia. La Saltash empezó a completar el cuadro forjado en la mente del almirante, y también en la de Erickson. Este deseaba que fuera una Compass Rose mejorada y aumentada. En ciertos momentos de recuerdo y de introspección, no parecía una cosa especialmente agradable este objetivo, pero aquella era la orientación que se tenía que seguir, partiendo del supuesto, como es consiguiente, de tratarse de un barco mayor y con una dotación superior en número. El capitán y Lockhart coincidían por igual en deplorar el pasado y procurar olvidarlo, y les ayudaba a conseguirlo, el disponer de un barco que reunía más amplias posibilidades y el tener que pensar constantemente en aquel famoso porvenir para el que debían prepararse y que se presentaba lleno de exigencias. Ambos, en un barco de aquella importancia, estaban mucho más alejados de la tripulación de lo que lo habían estado en la Compass Rose. El trabajo ya no llevaba consigo tratar con las personalidades individuales en contacto directo, sino simplemente distribuir los grupos. 20 marineros para atender un servicio en el castillo de proa, o 16 fogoneros para engrasar las máquinas, por ejemplo. Lo que sobre todo importaba era que en un momento dado hubiese el suficiente número de hombres para atender a un servicio determinado, con un alférez al tanto de la capacidad de cada uno, utilizando así su conocimiento directo de sus posibilidades. La dotación de la Saltash era casi el doble que la Compass Rose, y a veces parecía que estuviera también a una distancia asimismo doble, duplicando igualmente su anonimato. Allí no había nadie que pudiera individualizarse, como Greg, el marinero de la esposa infiel, o como Wainwright, el celoso cuidador de las cargas de profundidad, ni tampoco como el jefe de señales, Wells, que atendía a sus subordinados con el cuidado de un padre. Si existían a bordo personalidades de tal clase, como debía de haberlas, no se hacían notar ni resaltaban con rasgos acusados y permanecían oscurecidas en el anónimo de las listas de las guardias o en las nóminas de los pagos, sin llegar nunca a caracterizarse como individuos cuyas particularidades se hacían merecedoras de un recuerdo personal. Quizá eso fuese una ventaja, o por el contrario, tal vez fuese un inconveniente. Cuando cada mañana Lockhart ordenaba que se formara la tripulación e inspeccionaba la larga fila de 80 marineros a quienes apenas conocía de vista y a los que no habría conseguido conocer en tierra, lamentaba a veces la pérdida de aquella individualidad que había reinado en el pasado y aquel sentimiento que, en la Compass Rose, le había hecho creer que se hallaban en familia y no en el frío formulismo de una formación. Pero era posible que así se mejorase la efectividad y que, en los momentos de crisis, fuera más fácil actuar con la debida sangre fría. Lockhart, en una ocasión en que no pudo dejar de observar que un par de hombres se hallaban terriblemente marcados después de pasar un día en el mar, pensó que lo único que le interesaba era que los servicios se llevaran a cabo en la debida forma. Si necesitaba a una docena de hombres para una determinada operación, no tenía ninguna necesidad de saber que por la mañana se habían mareado o si tenían dudas o algún motivo de preocupación personal.
Lo que necesitaba era que la operación se llevase a cabo. Tenía precisión de una docena de hombres, y eso era todo. Cuerpos humanos. Y lo demás era cuestión del contramaestre. El teniente era, más que otro alguno, el que tenía que poner en práctica ese principio de tratar con números y no con personas. Y no podía por menos que darse cuenta exacta del cambio que esto suponía, llegando incluso a experimentar por ello un sentimiento penoso, al modo de un hombre a quien las circunstancias obligasen a sustituir una docena de obreros dignos de la mejor confianza personal por una máquina. La causa de ello, naturalmente, radicaba en el mayor rendimiento que la máquina podía prestar, aunque esa consideración no podía atenuar la lesión a los sentimientos propiamente humanos. Pero este era, sin duda, el camino que la guerra había emprendido ahora. Lo individual tenía que batirse en retirada o desaparecer, y pasaba a ocupar el primer plano la fuerza anónima de la masa. La máquina infatigable era lo que estaba en el máximo apogeo, y los hombres no eran ya más que una parte de esa misma maquinaria, y así debía ser hasta que cumpliesen su misión o se agotasen en el esfuerzo. Si en el proceso sucumbían, aquello sería una desgracia para los individuos, pero no para la guerra, que se había puesto ya a un nivel superior a esas razones personales. La odiosa lucha exigía, para ser eficiente, que muchos millones de individuos aportaran su esfuerzo hasta el máximo. La muerte entraba en esa exigencia. Había que pagar forzosamente el precio de una cancelación del sentido de lo puramente humano. Todos los oficiales se hallaban reunidos en la cámara, después de comer, cuando llegó la orden de marcha señalando el fin de su permanencia en Arnacraish. Antes había llegado el informe del almirante. Este estaba satisfecho, ni más ni menos, y la Saltash podía zarpar. La orden que lo disponía así era escueta y exacta. La Saltash se hará a la mar rumbo a Greenock a las 6 horas del 15 de abril para ser agregada a las fuerzas de escolta del Clyde. «¡Maldita sea!», exclamó Vincent al leer la orden. «Yo quería ir de nuevo a Liverpool». «Pues a mí me va bien el Clyde», afirmó Johnson. «A mí me da igual», aseguró Raikes. «Quiero ver mundo». «Por mi parte», terció Scott Brown, «creo que hay aún sitios peores que Glasgow en primavera». «Nosotros no podemos entender eso muy bien», dijo Lockhart con tono inexpresivo. El guardiamarina le dirigió una mirada despierta e interrogativa, pero el primer oficial la evitó. Pensó en Julie. Podría verla. Pero Glasgow, concluyó, no deja de tener su ambiente. Así partieron de nuevo para la guerra. Fin de sección. La guerra en la que iban a tomar parte nuevamente había alcanzado, a mediados de 1943, un nivel duro pero esperanzador. A partir de principio del año, los barcos de escolta y los convoyes del Atlántico puede decirse que ni ganaban ni perdían. Se estaba llegando al momento de equilibrio. Los buques de escolta iban acortando la enorme ventaja conseguida por los submarinos, logrando con un esfuerzo tremendo una cierta paridad en el promedio de hundimientos. Todavía no constituía una fuerza suficiente, y a veces había en el mar 700 barcos a la vez y solo un centenar de escolta, lo que suponía una enorme posibilidad de elección de objetivos para los sumergibles. Pero esa arma, algo corta, estaba ya suficientemente afilada y los submarinos, cuyo desgaste era inevitable, ya no podían imponerse en forma definitiva ni mantener la aplastante ventaja que habían conseguido durante los 3 años pasados. Es cierto que se empeñaban a fondo y que se valían de todos los recursos. Los ataques en manada alcanzaban entonces su cenit y a veces conseguían un golpe de sorpresa con rotundo éxito, como en una ocasión en que en el Atlántico del Sur y durante un ataque que duró 2 noches fueron hundidos 7 barcos petroleros de un total de 9. El enemigo podía mantener en el mar normalmente más de un centenar de submarinos a la vez, y los grupos de ataque simultáneos concentrados en un área determinada llegaban en ocasiones a contar con 20 sumergibles cada uno. Al comienzo del año, su éxito había empezado de nuevo a remontarse y había llegado a un punto culminante en marzo, al lograr hundir 180 barcos. Los nuevos torpedos acústicos que de un modo automático se dirigían al blanco atraídos por el ruido de la hélice ocasionaron un número considerable de bajas. Pero después empezó a cambiar la situación. En marzo se hundieron 15 submarinos, 16 en abril, y en mayo se alcanzó el enorme total de 45.
Al llegar a este estado de cosas, el alto mando alemán comenzó a preocuparse y los submarinos empezaron a retirarse de las rutas de los convoyes en el Atlántico del Norte y a dispersarse por otras latitudes algo más propicias. Sus ataques, a la larga, iban quebrantándose. Se quebrantaban porque las cosas estaban ya al rojo vivo. Los barcos de escolta, lo mismo que los submarinos, se habían ido acumulando de un modo invariable en un mismo escenario, y al fin, aquellos habían logrado alcanzar el pleno conocimiento del alcance de su función. Debido a la nueva técnica para poderse aprovisionar de combustible en alta mar, podían recorrer ya la totalidad de su trayecto a través del Atlántico. Existía también el suficiente número de barcos para formar varios grupos de escoltas supletorios y volantes, independientes de cualquier convoy específico y que acudían en ayuda de los que se encontraban en situación más difícil. Y sobre todo los barcos de escolta habían aprendido los medios de descubrir, cazar y aniquilar al enemigo con las menores probabilidades de fracaso. En aquellos momentos, las cosas se llevaron a cabo con la máxima destreza y sin dejar nada al azar. Habían pasado para siempre aquellos días de improvisación en que un barco de escolta, sin práctica y sin armamento adecuado, salía al mar con un puñado de cargas de profundidad y un par de ametralladoras, con la certeza de que corrían en derechura hacia su propia destrucción. La ciencia era ya la reina del Atlántico, la ciencia y la pericia de los hombres que supieron utilizar sus progresos. El radar y el sonar habían alcanzado extremos sorprendentes de perfección. Un sistema para interceptar los mensajes inalámbricos entre submarinos hacía posible prever su ataque casi antes de que hubiera podido planearse, y los portaaviones acompañaban ya a muchos convoyes para proporcionarles, a lo largo de todo el camino, la protección aérea que durante tanto tiempo había faltado con tan funestas consecuencias. Los contraataques antisubmarinos habían alcanzado ya un alto nivel de eficacia y coordinación. Las prácticas y las maniobras realizadas en las bases de instrucción y que se llevaban a efecto combinando, por equipos, a cada barco de escolta con los demás, aseguraban la eficacia fueren cuales fuesen las circunstancias que pudieran presentarse y determinaban que cada unidad supiera exactamente lo que todos los demás buques iban a hacer en un momento dado. Ya no habría más improvisaciones, ni más de aquellos temerosos deseos de que Dios quiera que todo vaya bien esta noche, llenos de incertidumbre y producto de la precipitación y de la ineficacia que habían costado tantos barcos y tantas vidas humanas. Ahora el trabajo estaba encarrilado y la destrucción del enemigo era sistemática. Los barcos que salían al mar para llevarla a cabo contaban, en las bases navales de tierra, con un apoyo y un respaldo fuerte y bien organizado que les permitía entrar en acción en perfectas condiciones de equipo y de preparación, listos para todo. Los enviaban, adecuadamente armados, a una lucha donde las pérdidas de los convoyes no eran ya una cosa forzosamente inevitable y donde ya empezaba a no ser nada extraordinario la frustración total de un ataque ni el hundimiento de un submarino. La marea empezaba ya a subir a favor de las fuerzas de escolta y no podía existir un momento mejor que aquel para incorporarse de nuevo a la actividad de la lucha. Fin de sección. Erickson, a las 10 de la mañana del día de la marcha, convocó una junta de mandos a bordo de la Saltash a fin de dar a los demás comandantes de barcos que se hallaban bajo su dirección suprema instrucciones finales respecto a las órdenes de marcha y un resumen sobre la forma en que tenía que organizarse la cortina de protección por las fuerzas de escolta. Toda la flota, compuesta de 3 fragatas y 5 corbetas, permanecía anclada frente al Tail of the Bank, meciéndose ya solo sujeta por los cables indispensables en la movida marea y disfrutando de una mañana clara y fresca de abril que era anuncio de agitación en las aguas tan pronto se saliera del abrigo del Clyde. Las 3 fragatas, la Saltash y otras 2 que recién salidas de los astilleros se le habían unido más tarde en Ardnacraish, eran flamantes, mientras que las 5 corbetas ya eran veteranas y tenían el aspecto de tales, como sucedía entonces con la mayoría de esta clase de barcos. Ofrecían, en efecto, un aire de vieja experiencia, de avezada suficiencia que no podía disimularse. A las 10 menos cuarto, las lanchas de motor empezaron a destacarse de cada uno de los barcos respectivos, llevando a bordo, además del patrón, una solitaria figura que se erguía en la proa. Lockhart,
que esperaba en la parte superior de la escalera para recibir a los diversos comandantes de barco en la forma señalada por las ordenanzas, vio cómo iban acudiendo a la Saltash como los pollos que se congregan en torno del granjero que lleva el recipiente de la comida. Tenían que abrirse paso entre un dédalo de buques. Había allí, en efecto, más de 40 barcos de escolta, destructores, balandros, fragatas, corbetas y dragaminas. Un acorazado, un crucero y 2 pequeños portaaviones estaban anclados más hacia el centro, como si destacasen la supremacía de su poder. El conjunto de todos esos barcos de guerra ofrecía un aspecto de abundancia de medios y de poderío realmente impresionante. Río abajo, el enorme concurso de barcos mercantes preparados para los convoyes completaba ese aspecto de fuerza naval concentrada. Era aquella, realmente, una magnífica perspectiva, una promesa de éxito que, al fin, parecía estar ya al alcance. Pero de un modo inevitable, esta situación traía a la memoria los apuros del pasado. Me hubiera gustado que hubiéramos podido disponer de algunos de estos barcos hace un par de años, dijo Lockhart, indicando los buques de escolta a Ríkez que, como oficial de guardia, se hallaba esperando con él en la cubierta. Eso nos podría haber evitado algunas noches muy penosas. Hubiera sido lo mismo, respondió Ríkez con un tono de cinismo ligero. Reinaba la desorganización, y aunque se hubiera dispuesto de estos barcos, habría habido siempre algo que no funcionara bien. No hubieran flotado en el agua salada o algo por el estilo. Es mejor seguir el curso natural de las cosas. Pues lo que es ahora no reina la desorganización, insistió Lockhart fríamente sin querer dar su brazo a torcer. Entonces tampoco sucedía así. Lo que pasaba era que no disponíamos de los medios precisos para construir rápidamente barcos de escolta. Eso es todo. Lo que indudablemente forma parte de la desorganización, alegó Ríkez, aunque dudando si era discreto que alargase la discusión. Sabía, en efecto, que Lockhart sustentaba puntos de vista definidos sobre la materia, mientras que él solo tenía ese vago sentido detractor que los civiles acostumbran a sentir por las cosas de guerra y que, de vez en cuando, se manifestaba en comentarios de este tenor. Si aquí se aplicaran las normas de las empresas privadas, la armada no duraba ni 15 días. Nosotros no disponíamos de barcos, prosiguió, porque fuimos sorprendidos sin preparación alguna. Esa es la diferencia, dijo Lockhart, entre creer que la guerra es una cosa conveniente y pensar que es un acontecimiento terrible. Nosotros dilatamos los preparativos todo lo posible porque pensábamos que era algo definitivamente malo y que por todos los medios posibles podía evitarse. Ahora es solamente cuando empezamos a rehacernos. Ha llegado una lancha al costado, señor, interrumpió el cabo de guardia que escuchaba aburrido esta conversación. Captó y tradujo enseguida un mensaje del patrón de la lancha. «Es el comandante de la Harmer, señor», dijo. «Guardia a formar», gritó Lockhart. La Harmer era, después de la Saltash, la fragata de más categoría de aquella flotilla, y su comandante tenía fama de ser muy puntilloso en cuestiones de etiqueta naval. Lockhart se lo imaginó mirando por el rabillo del ojo para cerciorarse de que era recibido con los debidos honores, y pensó que, el día que acabara la guerra y en plena euforia, valdría la pena de recibir a bordo a aquel estirado etiquetero tocando con una armónica las notas de la canción picaresca «Qué alegre estaré cuando te mueras, grandísimo bribón», en vez de recibirlo con las estridencias del silbato reglamentario. Se dio cuenta de que aquellos pensamientos seguían la misma línea que los del cínico y recalcitrante aficionado Ríkez, y para desvanecerlos, saludó de una manera especialmente rígida al comandante de la Harmer cuando éste subió a bordo. Aquel jefe podía sentir una debilidad por el aspecto ceremonial del mando que casi llegaba al fetichismo, pero tenía a sus órdenes un buen barco, y esto, en tiempo de guerra, lo excusa todo. Un pensamiento parecido tuvo Erickson cuando se sentó a la cabecera de la mesa de la Cámara de Oficiales y posó la vista en los comandantes de barco allí reunidos. Aquella era la clase de hombres que él necesitaba. Sabía perfectamente bien que 2 de ellos bebían más de lo debido y que otro tenía un trato muy desagradable para sus oficiales, pero lo cierto era que sus métodos daban buenos resultados y que sus barcos funcionaban bien.
En total eran 7 y oscilaban desde el comandante de la Harmer, un viejo capitán más próximo a los 60 años que a los 50, al joven con cara de niño que mandaba la Petal, la corbeta de menos categoría. Pero a pesar de aquella acentuada diversidad de edades y aspectos, de manera de ser y de educación, todos ellos tenían el mismo aire de responsabilidad, el mismo aspecto de saber lo que llevaban entre manos. Sus facciones, aquellas facciones curtidas y acentuadas de hombres que a menudo se habían sentido agotados en el pasado y que en el porvenir volverían a sentirse igual, ostentaban, en mayor o menor grado, el sello adusto que graba el ejercicio del mando en tiempo de guerra. Erickson pensó que seguramente él tendría un aspecto parecido, y en efecto, no tenía más que recordar el reflejo de su cara en el espejo cada mañana cuando se afeitaba para estar seguro de ello. Pero aquellas líneas duras habían sido también penosamente conseguidas, y el aspecto de tensión excesiva y continua tenía una excusa. Él, junto con los que se sentaban alrededor de aquella mesa, formaban un puñado de los hombres que, de un modo destacado, participaban en un aspecto de la guerra que todos conocían forzosamente hasta en sus menores detalles. Eran hombres que se habían dedicado a un solo tema bélico, al modo de los combatientes del 8º ejército en el desierto, que habían dormido durante años bajo las mismas estrellas, habían permanecido unidos con los mismos camaradas y luchado incansablemente recorriendo la misma costa precaria y árida. Como aquellos luchadores del desierto, los marinos del Atlántico habían llegado a convertirse en unos expertos notables, en unos especialistas asombrosos que no tenían ojos para ningún otro teatro de la guerra excepto el suyo propio. Para ellos, incluso la lucha en aquel otro disputado mar, el Mediterráneo, era una clase distinta de trabajo a cargo de otro grupo de marinos que, aunque hermanos, no tenían conexión con su peculiar cometido. Este era el Atlántico, y su trabajo consistía en aquel cauce poco espectacular, año tras año, de barcos entre el Nuevo Mundo y el Viejo. Era un aspecto de la guerra que en realidad parecía tener poco de guerra, y más bien se asemejaba a una operación de salvamento a gran escala, salvamento de barcos en peligro, de hombres en el agua, de tropas que necesitaban armas y de aviones que precisaban gasolina. Salvamento de los 40 millones de habitantes de la Gran Bretaña, que tenían necesidad de alimentos y de ropas para conservar la existencia, mientras, un año tras otro, se enfrentaban con las hostiles costas de Europa. Cuando los periódicos llamaban a esto la línea vital, por una vez al menos tenían razón. Y entre los hombres que durante cerca de 4 años habían velado por su seguridad, que la habían vigilado cuando estaba casi estrangulada, hasta verla, al fin, expedita, figuraban por propio derecho los que se sentaban en aquel momento en torno a la mesa de la Saltash. Eran unos hombres a la vez escépticos y llenos de esperanza, cansados, sí, pero no demasiado todavía, y dispuestos a enfrentarse con cualquier sorpresa que la guerra les deparara, y por su parte a desencadenar otras sorpresas contundentes que contrarrestaran las del enemigo. En la mesa, ante ellos, estaban sus herramientas de trabajo, las listas de convoyes, las órdenes de marcha, las cartas y mapas, los códigos de señales, las llamadas de radiotelegrafía, los diagramas de la formación de defensa, los esquemas de búsqueda antisubmarina y las tablas de duración del combustible. Todas esas cosas les eran tan familiares como el alfabeto o el sonido de la campana de su barco propio. Durante meses y años todo ello había formado lo que pudiera llamarse decoración interna de sus existencias, la perspectiva interior de sus cerebros. Erickson miró la lista de los barcos: Saltash, Harmer, Streamer, Vista, Rockery, Rose Arbor, Pérgola y Petal. El papel que ostentaba en sus manos con esa relación de buques parecía una bandera cuya asta sujetara fuertemente asida. Pero estaba en realidad esa asta tan firmemente sujeta entre sus manos. Al leer aquella lista, y sabiendo lo que significaba en términos de esfuerzo y de capacidad, se dio cuenta, como le había sucedido ya en los cursillos de ampliación técnica en Liverpool, de una cierta insuficiencia por su parte. Había sufrido, en el ejercicio de sus funciones, una interrupción que no habían experimentado, en cambio, los demás comandantes. Ningún otro de los que se sentaban en aquella mesa había permanecido clavado en tierra durante 4 meses, ninguno había tenido la probabilidad de oxidarse, y nadie más que él, aunque esto fuera una cosa exclusivamente privada, acababa de perder su barco y casi toda su tripulación.
pero no debía de ningún modo demostrar esos sentimientos. Aclarando la garganta con una tosecita, empezó a hacer uso de la palabra. Todos ustedes tienen a la vista el diagrama de la formación de defensa. Pueden ver cómo han de quedar estacionados los barcos de escolta, por lo menos durante la navegación en alta mar. 2 fragatas al frente del convoy, la mía y la Harmer, 2 corbetas a cada lado, la Vista y la Pérgola a estribor, y la Rockery y la Rose Arbour a babor. La tercera fragata, la Streamer en la posición K, y la otra corbeta, la Petal, a retaguardia del conjunto de la formación. Charlie a la cola, como de costumbre, dijo el comandante de la Petal, un joven a quien su poca categoría naval parecía dejar tan fresco, y ya llegará al fin un día u otro en que pueda saber lo que son las proas de los barcos. Sería mejor que se lo preguntara a la Rockery, observó cáusticamente el comandante de la Harmer. En torno a la mesa se produjo una risa general. Unas semanas atrás, la Rockery había sido limpiamente embestida por un mercante rezagado hacia el que la corbeta se había destacado para que se apresurase la marcha y se había quedado clavada a la proa del barco mercante, que era mucho mayor, sin poderse desprender durante varias horas, por lo que tuvo que ir a un astillero para ser reparada. No tuve yo la culpa, afirmó el comandante de la Rockery en son de protesta, y con el tono de un hombre que hace ya mucho tiempo que se ve obligado a repetir lo mismo con frecuencia sin lograr convencer a nadie. El mercante vino derecho contra mí y no pude esquivarlo, como las chicas en Piccadilly, observó el comandante de la Petal. El resultado fue también el mismo, respondió el comandante de la Streamer, al que Erickson había antes recordado por el trato desagradable que daba a sus oficiales. Tuvo que ir al astillero a repararse. Volvieron a oírse las risas y el ambiente de voluntad de trabajo que había presidido aquella conferencia en sus principios pareció irse desvaneciendo. «Ya está bien», se dijo Erickson. «Todo eso tiene mucha gracia, pero no es esta clase de reunión la que yo he venido a presidir. Aquí vamos a terminar con la charla y a encarrilar las cosas por donde deben ir». En consecuencia, de pronto dio unos golpecitos en la mesa. «Ya hay bastante de charla», dijo con la mayor sequedad posible. «Desearía terminar cuanto antes, porque tengo la seguridad de que ustedes tendrán en sus propios barcos tanto trabajo como yo en el mío». Sin prestar atención al rápido enfriamiento del ambiente y sin mirar a nadie, prosiguió. «Esta vez vamos derechos a St. John's, Terranova. Se procederá al repuesto de combustible en el mar, en la forma acostumbrada, y cada mañana indicarán sus existencias por medio de los correspondientes mensajes. Yo determinaré el momento en que cada barco haya de acercarse al buque tanque para repostar». Erickson pensó que aquello iba resultando excesivamente seco, pero se dijo que la culpa la tenían los demás por haberse puesto a charlar por los codos como en una reunión de mujeres sin seso. Levantó la mirada y sorprendió la del comandante de la Harmer clavada en la suya con una expresión de vivo desagrado. Al cabo de un momento, este dijo: «Hasta el presente, nosotros habíamos seguido siempre nuestras propias determinaciones por lo que respecta al repuesto de combustible». Se produjo un silencio mientras los demás esperaban la contestación. Era evidente que a nadie le había gustado aquel despliegue de disciplina, que era la primera tentativa para imponer la autoridad en el grupo, y que estaban dispuestos, si no a desafiar esa autoridad, cuando menos a menoscabarla todo lo que pudieran. No es que se produjese una reacción arisca o enfadada, sino solamente cierto malestar, debido a que todos ellos tenían la seguridad de conocer sus deberes tan bien como Erickson pudiera conocer el suyo, pues en caso contrario nunca hubiesen alcanzado sus mandos, y se resentían ante cualquier indicación que pudiera suponer lo contrario. «Muy bien», pensó Erickson enseguida, «si esta es la forma como queréis que vayan las cosas, no me quedaré yo atrás. Soy el jefe del grupo, y si se comete algún error, la responsabilidad es también mía». De pronto levantó la mano y se tocó ligeramente los 3 anchos galones que ostentaba en la bocamanga contraria. Vio cómo las miradas de todos seguían aquel ademán que no podía haber sido hecho con una significación más clara o más ofensiva, si se quiere. Después miró directamente a su colega de la Harmer y con una voz que apenas podía él mismo reconocer y un sentimiento de desafío que era enteramente nuevo para él, dijo: «Pues esa es una de las cosas que quiero modificar». Aquella frase, que no admitía réplica,
dio el tono al resto de la sesión, y aunque no había tenido la intención expresa de hacer una manifestación tan cruda de autoritarismo, Erickson no trató de cambiar la situación ya creada. En vez de ello, empezó bruscamente a tratar de todos los puntos a que tenía que referirse, los mensajes de costumbre, la actuación en caso de ataque y, en fin, la media docena de puntos diferentes que tenían que ser establecidos antes de la partida del convoy. Nadie dijo nada en la mesa como no fuera para mostrarse totalmente acorde. Fue como si hubiesen decidido dejar las cosas como estaban, suspendiendo todo juicio y limitándose a observar cómo se desenvolvía el nuevo plan de rígida disciplina que parecía que iba a ponerse en práctica. No obstante, no dieron pie para atenuar la tensión existente cuando, al final, Erickson suavizó su tono ordenancista y dijo: «Los veré a ustedes más tarde, probablemente en algún espantoso hotel de St. John's». Nadie se sonrió ni trató de acortar las distancias en modo alguno. Claramente se estaban todos diciendo a sí mismos: «Si quieres portarte como un cabrón, sigue adelante y veremos lo que pasa». Una vez que todos se hubieron marchado, Erickson, al contemplar la cámara vacía, tuvo un momento de duda respecto al modo como había dirigido aquella reunión. Empezó a preguntarse por qué se había comportado de aquella manera y luego, a sabiendas, dejó de formularse preguntas de aquella naturaleza. Se levantó y reunió sus papeles. Todo lo que quería, todo lo que la situación en el mar exigía, era un grupo de escolta organizado en forma eficiente y compacta. Si en el proceso que había de seguir para lograrlo se hacía impopular, eso le tenía completamente sin cuidado. Fin de sección. Se hicieron a la mar el último día de abril bajo un cielo lleno de nubes sueltas que acabaron por concentrarse formando una barrera baja hacia el oeste. Aquel primer convoy, libre de ataques, pero lento, duro y fatigoso, fue el comienzo de una rutina de 4 meses de duración que se pasaron por completo en recorrer la ruta de ida y vuelta a St. John's, Terranova. Ni Erickson ni Lockhart habían estado allí anteriormente, aunque sí la mayor parte de los restantes buques. Se trataba de un trayecto constantemente expuesto a la niebla y a veces, cuando se desviaban hacia el norte, amenazado por los hielos. Además, las costas de Ranova, con sus negros acantilados batidos incesantemente por el choque y el oleaje del Atlántico Occidental, eran accidentadas y peligrosas en extremo. La entrada a la bahía de St. John's era muy difícil, ya que no era mucho más que un agujero entre rocas, un estrecho pasaje entre los altos acantilados con una fuerte marea que dificultaba más la navegación. Había que acercarse a buena marcha y al hacerlo así, con solo unos escasos metros de separación a cada lado del barco, cuando éste se abría camino a través de aquel boquete, se añadía un grave riesgo a la navegación, capaz de poner los pelos de punta a cualquiera. Erickson no conocía ningún caso de un barco que hubiera encallado en aquella angostura, a pesar de las docenas de ellos que entraban y salían cada semana, y desde luego la Saltash nunca sufrió el menor daño. Pero al final de cada viaje hacia el oeste ya sabía que le esperaba la prueba de aquella entrada, que tenía que repetirse cuando zarpaban de St. John's para regresar a la patria. Era un riesgo que se daba periódicamente, un aguijón que amenazaba a cada convoy y que algún día podía llegar a clavarse. Una vez dentro de la abrigada bahía de St. John's, podían considerarse a buen recaudo, aunque la población tenía muy poco que ofrecer en cuanto a comodidades materiales. Aquel lugar parecía algo así como un puesto avanzado de la civilización en un continente salvaje. Los muelles se hallaban atestados de pesqueros rudos y curtidos por el agua y la sal. Las calles eran estrechas y empinadas, y aunque ya estaba avanzada la primavera, apenas se habían librado aún de la nieve. La gente del país todavía iba con botas para la nieve y chaquetones, gorras de piel y camisas de leñador. En casi todos los escaparates de las tiendas había un letrero anunciando que las mercancías acababan de desembarcarse o de ser desembaladas, propaganda de tipo fronterizo que todavía parecía apropiada allí. Muchos edificios tenían un aspecto provisional y transitorio, como si resultase aún incierto que sus moradores se considerasen establecidos para siempre en aquel pequeño fondeadero que habían conseguido arrancar a la naturaleza. Entre aquel rudo vestuario, los hombres que llevaban el uniforme de los barcos de escolta ingleses y canadienses que se amontonaban en el puerto tenían, por contraste,
un curioso aspecto de elegancia y una especie de empaque rígido del que los naturales del país se creían autorizados a reírse. En St. John's no había realmente nada que hacer como no fueran mutuas visitas de barco y esperar el viaje de regreso. La permanencia allí no era más que una pausa, hablando en términos precisos, antes de emprender el viaje de retorno, atravesando la angosta salida de la bahía, y de organizar el convoy de nuevo para aquel viaje de 3.000 millas que constituía un constante reto al peligro, con el enemigo enfrente preparando nuevos lazos y fraguando nuevas emboscadas. Para Erickson, la entrada en el puerto no constituía la única dificultad ni la sola fatiga. El emprender la vieja rutina, el verse de nuevo envuelto en el ritmo penoso de la navegación en plena guerra, ya habría sido, en todo caso, una prueba bastante dura para él después de haber permanecido tanto tiempo en tierra y con el recuerdo de la Compass Rose clavado de un modo tan reciente y tan cruel en la memoria. Pero la situación se complicaba aún más por una docena de nuevas tareas, una infinidad de atenciones adicionales a las que tenía que hacer frente en su nuevo cargo de jefe de la flotilla de escolta. Tenía que dirigir su grupo en el mar e inspeccionarlo en puerto. Estar atento al buque guía y a la posición y fases de la luna. Ocuparse de los barcos rezagados y despistados. Interceptar los mensajes de los submarinos. Vigilar las disponibilidades de combustible y la marcha y navegación de cada uno de los componentes del convoy. También tenía que estar al tanto de los barcos cuando se hallaban en el puerto, vigilando hasta los detalles más mínimos e insignificantes, a los que se concedía entonces una importancia tan grande como a las más arriesgadas maniobras en momentos de peligro en el mar. Esto quería decir que siempre había algo en qué pensar y que no se podía descansar ni un solo momento. Cuando iban en convoy, el aspecto táctico de la misión se elevaba a la más alta categoría. El mandar un solo barco, un barco grande y nuevo, que todavía se hallaba en su fase experimental, hubiera constituido ya de por sí suficiente responsabilidad. Pero entonces tenía 8 de ellos a su cargo que habían de manejarse como una sola arma, el único escudo en que descansaba la seguridad del convoy. Erickson se veía obligado a llevar en la cabeza no solamente el plan de su propio mando, sino también un cuadro mucho más amplio, un cuadro con 8 brazos, 8 diferentes posibilidades y 8 variados puntos de fuerza o de debilidad. Todo eso era necesario tenerlo muy en cuenta sin que pudiera prescindir de ninguno de esos elementos, ni mucho menos ignorarlo. Cada día y cada noche durante el viaje se podían presentar problemas peculiares cuya solución no podía dejarse al azar. Si, por ejemplo, el radar captaba una señal sospechosa, había que investigarla. Para ello podía destacar a la Streamer, la tercera fragata, a la que generalmente se asignaba esa misión volante. Destacar a la Streamer suponía colocar una de las corbetas en el lugar que aquella había dejado, seguramente la Pérgola, que era la mejor de las 5. Esa sustitución abría un boquete en el lado de babor, que, debido a la posición de la luna, era el sitio de más peligro y había que cubrirse inmediatamente. Para ello, la Petal acudía desde la retaguardia, pero dejaba sin protección a los barcos rezagados. ¿Era eso aconsejable? ¿O debía reducirse la marcha de todo el convoy hasta que los rezagados lo alcanzasen? Y suponiendo que existiese la amenaza de un ataque, ¿qué sería más conveniente, ordenar a la Streamer que regresara a su puesto o que tratara de interceptar un submarino antes de que éste pudiera acercarse al convoy? Pero si la señal que la Streamer hubiera ido a investigar fuese un mercante que se hallara en situación apurada, la tarea podía retrasar su vuelta 2 o 3 días. Sería entonces conveniente ordenar a la Streamer que procediera con independencia, sabiendo que podría verse escasa de combustible y necesitada de que la aprovisionase el buque tanque que navegaba con el convoy. Podía, en todo caso, prescindir de esa fragata para la protección del convoy. Valía la pena, en aquel preciso momento, que el propio buque de Erickson abandonara su lugar en la formación para investigar una vaga señal que acababa de captarse en la vanguardia. Si se trataba de un submarino que atacaba y hundía algún barco, que dejaba sobre las olas unos cuantos marineros náufragos, ¿podría destacarse una corbeta para recogerlos? Si se tomaba esta determinación, ¿cuál de las alas del convoy podía considerarse más segura para debilitarla con aquella disminución de la defensa?
¿Sería aquello que se había alzado en los límites del horizonte a estribor un cohete luminoso? Procedería en tal caso de la Streamer. Necesitaría ayuda. ¿Y cómo dársela? A veces los problemas parecían caer sobre él como una nube de insectos, picándolo y acosándolo desde una docena de sitios a la vez. Pero habían de ser resueltos de un modo personal, y era preciso que hubiera un cerebro coordinador, por muy sobrecargado que estuviese, y una voz de mando, aunque tuviera que hablar rápidamente y sin descanso durante horas enteras. Mirando retrospectivamente, Erickson le perdonaba ahora al Viperus todas sus reprimendas y amonestaciones, todas las observaciones un tanto quisquillosas que le hubiera hecho y cualquier supuesta injerencia en los asuntos de la Compass Rose que en su día pudiesen haberle enojado. Se lo perdonaba y, agradecido, lo tomaba como modelo. Si era imprescindible ejercer el mando absoluto, solo podría lograrse mediante una mirada que lo abarcase todo, alternando con la voz de Júpiter tonante y el estampido de un trueno que no admite réplica. Era inevitable verse obligado a herir susceptibilidades que, de hecho, no podían tomarse en cuenta. Era un régimen que él mismo, en el grupo a su mando, tenía que aplicar, y no existía ningún otro posible, les pareciese bien o no a los demás. Erickson se daba cuenta de que no era grato a los otros capitanes, o, cuando menos, de que lo observaban cautelosamente como a un hombre que era fácil que saliera con alguna exigencia descabellada a cualquier hora del día o de la noche. Pero eso no importaba, y era un pequeño precio que había que pagar para lograr la eficacia y la seguridad. Aunque dentro del grupo las relaciones se mantenían en un plano puramente oficial, cuando menos se lograba eficacia y el sistema comenzaba a dar resultados. Eso era al menos una cosa evidente para todos. La Saltage se fue convirtiendo en el núcleo central de un poderoso equipo que, haciéndose gradualmente más compacto y empleándose a fondo, iba logrando una colaboración sólida y un nivel cada vez más alto. Se cometían pocas equivocaciones, se daban pocas instrucciones que pudieran carecer de sentido, y cada vez se aprovechaba mejor el tiempo sin que faltaran. Además, éxitos tangibles que venían a aumentar su crédito. En el mes de mayo, la Harmer derribó un avión de reconocimiento sobre el estuario del Clyde, y un mes más tarde la Vista y la Rose Arbour hundieron entre las dos un submarino, en un combate rápido en medio del océano que debió de haber sorprendido a ambos contendientes. Resultó muy conveniente poder dejar sentado algo que, hasta cierto punto, todos sabían ya, que el grupo formaba una fuerza efectiva y que no se había perdido en vano el esfuerzo y la paciencia desplegados. También otros grupos de escolta desempeñaban bien su cometido. A medida que avanzaba aquel año crucial, mejoraba la situación de aquella ruta atlántica. En efecto, los nuevos barcos daban buen resultado. Las armas recientemente descubiertas dejaban en buen lugar a sus inventores, y los pequeños portaaviones, de los que podía ya dotarse a muchos convoyes, desempeñaban un útil papel descubriendo a los sumergibles antes de que pudieran convertirse en un peligro activo. En el mes de agosto de aquel año se divulgó una noticia que dio nuevos ánimos a miles de corazones tanto en el mar como en tierra, la de que durante ese mes el número de submarinos hundidos había superado al de los mercantes. Por primera vez en la guerra se alcanzaba ese punto asombroso de equilibrio entre los beligerantes. Era animador, era maravilloso. Pero pensándolo bien, aquel resultado no era otra cosa que lo que ya podía esperarse. Si no hubiera sucedido así, si las dos líneas de la gráfica no hubiesen llegado a cruzarse en algún punto, hubiera sido cosa de empezar a sentir una profunda zozobra. Las fuerzas de escolta comenzaban a tener confianza en sus golpes y nada podía ya sorprenderlas. Tanto si vencían como si perdían, aquellos barcos estaban ya seguros de sí mismos. Para el grupo de Erickson, lo mismo que para el resto de las fuerzas de escolta del Clyde y del contingente de Liverpool, e incluso para las unidades adicionales que a veces salían de Rosyth en la costa del este, el Atlántico había llegado a ser una especie de profesión. Si la Armada había llegado al fin a superar su misión a este respecto, el hecho no merecía mayores comentarios, pues en realidad hubiese sido muy raro que tal cosa no hubiese llegado a suceder. A bordo de la Saltage, cuando levaban anclas a la salida de un nuevo convoy y descendían por el río con el resto del grupo detrás y a la distancia reglamentaria de 5 cables,
A bordo, decimos, de la Saltash, el gramófono conectado con los altavoces de la cubierta superior tocaba siempre la misma música, aquella airosa cancioncilla que empezaba: «Vamos a ver al mago, al maravilloso mago de Oz». Fue iniciativa de Lockhart que se tocase aquello como algo que pudiera considerarse entre broma y tónico, pero al fin y al cabo resultó una canción seria cuya letra era verdad. Parecía, en efecto, como si realmente salieran en busca del cubil de una fiera formidable, como si emprendiesen una vez más un lance de armas con un enemigo astuto que a veces utilizase recursos mágicos. Pero ellos tenían también su propia fiera y su propio mago familiar, que ya no tenía que mantenerse oculto ni temeroso. Lo conocían perfectamente bien y sabían todo lo que a él se refería, desde sus barbas chorreantes de agua salada hasta el frío brillo verdoso de sus ojos. Fin de sección. 10 a estribor. 10 a estribor, señor. Gobernar a 135. Gobernar a 135, señor. La Saltash viró lentamente en la oscuridad, preparándose para describir una larga bordada recorriendo el frente del convoy. Lockhart, que hizo los cálculos oportunos para efectuar la maniobra, dio después las órdenes apropiadas. A una milla a popa podía vislumbrar apenas el primer barco, el matalote de la columna de babor, o mejor dicho, podía ver su vaga sombra, más oscura que el grisáceo amanecer, y la tenue blancura de la espuma levantada por la proa al abrir las aguas, que de vez en cuando brillaba iluminada por la luna. En el espacio intermedio, la estela fosforescente de la Saltash burbujeaba, se extendía y acababa por desvanecerse en la negrura en calma. Al cabo de un minuto pudo divisarse el primer barco de la columna siguiente y después el próximo y el que venía a continuación. Toda aquella línea de sombras, admirablemente formada. Como si fuese abriendo un surco hacia la patria, la totalidad del convoy, en su mejor forma, navegaba durante aquella noche, que hacía la número 15, eludiendo las asechanzas del enemigo. «Barco a estribor, señor», gritó el vigía. Pero lo hizo con tono tranquilo, pues aquel barco era la Harmer, que guardaba la distancia describiendo un viraje paralelo, y esto lo sabía el vigía lo mismo que el propio Lockhart. Después, el timonel anunció: «Rumbo 135, señor». Volvió a reinar el silencio mientras la proa hendía las olas y una docena de fantasmales sombras de barcos se deslizaban a sotavento, después de que la Saltash cruzara la vanguardia del convoy cumpliendo su misión de vigilancia. Suavemente, lo mismo que esas sombras, parecía que la noche de verano iba también deslizándose. Poco después, Lockhart se dio cuenta de que Erickson había subido al puente y se hallaba de pie, algunos pasos detrás de él, habituando sus ojos a la oscuridad. Como de costumbre, esperó un momento mientras el comandante levantaba la vista al cielo, se inclinaba sobre la brújula, observaba los barcos más cercanos y alzaba los prismáticos para mirar a la Harmer. Al fin, Lockhart se volvió y le dijo: «Buenos días, señor». «Buenos días, Lockhart». La voz algo ronca y la frase, miles de veces usada, parecían formar tanta parte de la guardia de Lockhart como el ruido que producía la proa al romper el agua bajo ella. Erickson se adelantó hasta ponerse a su lado, se apoyó en la barandilla frontal del puente, se inclinó hacia el castillo de proa, y las 7 sombras vigilantes que formaban la guardia en los cañones aparecieron ante sus ojos. «¿Quiere usted un poco de cacao, señor? Está recién hecho». «Gracias». Erickson cogió la taza que le trajo el ordenanza del puente y la vació poco a poco. «¿Qué hora es?», preguntó luego. «Las 4:30, señor». «¿Ha dormido usted? Un poco. ¿Ha habido algún mensaje?» «Uno de los de costumbre referente al cambio de cifras». La Petal comunicó por radio que desde uno de los barcos se veía un poco de luz a retaguardia. Erickson bajó la taza y Lockhart sintió, más que vio, que aquello le había llamado la atención y lo había hecho poner serio. «¿Cuándo pasó eso?», preguntó secamente. «Poco después de empezar mi guardia, señor. La Petal les advirtió y apagaron la luz». «¿Por qué no me avisó usted?». Aquel tono de una frialdad glacial no constituía ninguna novedad para nadie a bordo. Lockhart frunció el ceño en la oscuridad. «La cosa se resolvió por sí misma, señor. Creí que no valía la pena despertarle por eso. Ya sabe cuáles son mis órdenes». «Lo siento, señor». Lockhart sabía que, si se hubiera tratado de cualquier otro, Erickson ya habría montado en cólera. Incluso en aquel momento, el límite entre el propio dominio y la iracundia era más delgado que un papel de fumar.
dijo Erickson con gran energía. Absolutamente todo lo que pase durante la navegación, sea referente a un barco de escolta, a un buque del convoy o a esta misma embarcación, debe serme comunicado inmediatamente. Usted lo sabe perfectamente bien, ¿verdad? Sí, señor, contestó Lockhart con subordinación. Guardó después un silencio de espera. Sabía que vendrían después un par de frases más, en aquel mismo áspero tono de reproche, y que luego Erickson dejaría correr el asunto. No era que el capitán obrara en un arrebato de mal humor, sino que realmente tenía la convicción de que debía ser avisado de cualquier cosa que sucediera por muy trivial que pudiera ser. Y la idea de que Lockhart pudiera interponerse entre él y cualquier pequeña novedad, cosa esta que era muy capaz de hacer en muchas ocasiones, la consideraba inaceptable y lo sacaba de sus casillas. La rígida sombra que se erguía junto a Lockhart volvió a hacer uso de la palabra. Si hay algo que sale mal, soy yo quien tiene la responsabilidad. Sí, señor. Y espero que usted, como teniente, dé ejemplo a los demás oficiales. Sí, señor. Lockhart pensó que se produciría luego una pausa, y después Erickson se quedaría tranquilo, pues recordaría la extraordinaria confianza que tenía en él y todo quedaría como antes, aunque para llegar a este resultado hubiera que dar algún rodeo. El capitán no acostumbraba nunca a disculparse, según a Lockhart le constaba, porque no tenía ninguna necesidad de hacerlo. Estaba en su perfecto derecho de dictar cuantas disposiciones quisiera en interés del barco o de la flotilla a sus órdenes, y por lo tanto era perfectamente legítimo que mandara a que le avisaran, aunque solo se tratara de la aparición de una pequeña nubecilla de humo a 30 millas de distancia. Podía hacerlo así y asegurarse de que era obedecido. Pero por encima de esto había muchas otras cosas de naturaleza muy distinta que tenían algo más de fuerza. Los años pasados, los lazos de su amistad, la Compass Rose, las dos Almadías. Erickson dejó la taza y enderezándose de nuevo y mirando de frente hacia el horizonte dijo: «Ahora me parece que vamos a tener una clase diferente de guerra». Lockhart se sonrió para su capote al ver aquella aproximación que le brindaba el ramo de olivo, aunque no podía adivinar aún cómo se desenvolverían las cosas. Todo lo que consideró apropiado decir, por su parte, fue: «¿En qué sentido, señor?». Erickson hizo un ademán vago como un hombre que busca a tientas una idea cuyos contornos son todavía borrosos. «Es mucho menos personal de lo que lo era al principio», dijo lentamente. «No parece que haya sitio para lo que pudiéramos llamar las individualidades aisladamente consideradas. Me parece que no, señor. Al principio de la guerra había tiempo y ocasión para todo. Podía uno ser indulgente con los demás, bromear, tratar a la gente como seres humanos dotados de sensibilidad, preguntarse si eran felices y si uno era de su agrado o no». Erickson suspiró profundamente. Pero ahora prosiguió: «La guerra ya no parece ser cosa de hombres, sino de armamento y de tenacidad. No queda margen para lo humano y tal como soplan los vientos, parece que se cree que lo humano ocupa demasiado sitio». «Sí, señor. Este trabajo nuestro acostumbraba antes a tener un carácter algo familiar. Se llamaba a la gente por sus nombres propios. Había fiestas, fines de semana y cosas por el estilo». Hizo un ademán y prosiguió: «Las personas podían aún concederse el lujo de ser personas y se sentían ofendidas si no se les permitía serlo. Todo esto se sentía de un modo especial en un barco pequeño, como la Compass Rose. Resultaba muy animada nuestra cámara de oficiales allí, ¿verdad? De vez en cuando se imponían momentos de seriedad, pero por regla general no era así, y en realidad se trataba de un grupo de amigos que desempeñaban sus funciones propias de la mejor manera posible y se encogían de hombros si las cosas no salían bien, riéndose todos en común. Aquello era amistoso, humano, pero ya se ha terminado». Terminó, de hecho, con la propia Compass Rose. 10 a babor, ordenó Lockhart. 10 a babor, señor. Gobernar a 065. Gobernar a 065, señor. Erickson esperó mientras la Saltash describía un ancho círculo y se fijaba después en el nuevo rumbo. No quiero decir que la Compass Rose fuese un mal ejemplar de barco que no estuviera en condiciones de luchar en debida forma en aquella fase de la guerra. Nada de eso. Solo quiero referirme a que aquel estilo de cosas ha quedado desplazado por completo. La guerra ha exprimido, por decirlo así, todo, dejando solamente las cosas más esenciales. Ahora no puede haber ninguna concesión ni se puede perdonar ninguna equivocación. El precio podría resultar demasiado elevado. Sí, señor, convino Lockhart.
¿Se acuerda usted, preguntó el capitán pensativamente, de aquel mozo Greg, el marinero de primera, cuya esposa se la estaba pegando y que desertó del barco y se fue a su casa para arreglar las cosas? Ahora hace ya casi 2 años de ello, y entonces pude permitirme ser clemente y dejarlo marchar con solo un buen regaño y una amonestación oficial. Movió la cabeza en la oscuridad. Ahora no podría hacer lo mismo. No, por Dios bendito. Si Greg se me presentara ahora, yo no oiría nada de todo aquel galimatías respecto a su mujer. Le impondría 3 meses de prisión por deserción y tomaría las medidas oportunas para que no pudiera pasar de marinero de primera en todo el resto de la guerra. Ya no podemos permitirnos el lujo de atender a todo eso de esposas, problemas domésticos ni comprensiones humanas. Todas esas cosas se han terminado ya. Sí, señor. Esa es la forma como ha evolucionado la guerra, y no hay más. Solo puede atenderse ahora a hacer el esfuerzo máximo en cada momento y con el máximo también de insensibilidad. Me acuerdo de cuando hundimos aquel submarino y tuve en mi camarote al comandante alemán. Se portó groseramente conmigo, con una insolencia inconcebible, y si yo me hubiera enfadado un poco más, seguramente hubiese acabado por pegarle un tiro. Erickson volvió a suspirar largamente. Si ahora me pasara una cosa así, siguió diciendo, no tendría tanta paciencia. Le metería 2 balazos sin andarme con remilgos y luego lo tiraría por la borda, a él y a cualquiera que me hiciera la menor objeción. Sí, señor. Reconozco que no estamos luchando por esta clase de cosas, pero tenemos que vencer antes de poder elegir sobre procedimientos morales. Que se acabe todo y me volveré manso como un cordero, tanto si se trata del comandante alemán como del marinero Greg o de... Se interrumpió y Lockhart acentuó su sonrisa disimulada cuando vio que al fin se llegaba a la finalidad a la que toda aquella retórica iba encaminada. «O de usted», terminó Erickson. «Lo tendré presente, señor». «Supongo, Lockhart, que usted pensará que todo esto que le digo es un error y que usted nunca permitirá que la guerra lo eche a perder». «Sí, señor. Pero usted está entregado en cuerpo y alma a esta contienda, ¿verdad? Y creo que compartirá las ideas que he expuesto sobre la necesidad de hacer el máximo esfuerzo posible en todo momento, ¿eh? No puede haber errores, ni piedad, ni amor, ni suavidades de ningún orden. ¿No es así?» «Sí, supongo que sí, señor. Pero es algo difícil, ¿no?» La Saltash continuó su ruta seguida por el convoy que se deslizaba con toda soltura por el negro mar. Frente a ellos, en el lejano horizonte oriental, iba empezando a clarear y toda una noche pasada los acercaba más a la patria. Inglaterra, pensó Lockhart, el Clyde de nuevo, el anclaje, la calma, el descanso y Julie Hallam. Fin del capítulo.